San José de Alcudia presenta Ministerio Rompiendo Fortaleza, con la conducción de María Inés Ojeda. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas tardes, que el Señor les bendiga, ¿cierto? A cada uno de ustedes en este día miércoles, 4 ya de diciembre, ¿cierto? Junto a ustedes, y que el Señor les bendiga a todos los televidentes que están en sintonía en esta hora, y gracias por su compañía, que ustedes también hacen, ¿cierto? Al estar presente también en este su programa, Rompiendo Fortaleza. Que el Señor les bendiga, ¿cierto? Y como estamos ya en el mes de diciembre, ¿cierto? 4 de diciembre del 2019, ya se nos va el año 2019 y estamos esperando, ¿cierto? Yo creo que toda la humanidad, toda persona, ¿cierto? Esperando la Navidad también, ¿cierto? La natividad de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nacimiento, ¿cierto? De nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y como les decía, ¿cierto? Hemos cambiado también recetas, porque como ya viene, ¿cierto? La Navidad, que sabemos que la Navidad más es para los niños también, ¿cierto? Y los niños les gustan las cosas ricas, así que hoy día traje una receta diferente para que usted la copie también hoy día, ¿cierto? Y pueda también prepararle estas cosas exquisitas también, ¿cierto? Para sus niños. Así que vamos a tener hoy día una receta, ¿cierto? De galletas que son muy ricas, pero les voy a dar un tiempecito para que usted prepare su lápiz, prepare un cuaderno, ¿cierto? Para que usted pueda anotar esta receta de galletas que es muy rica. Usted que tiene niños, tiene nietos, tiene bisnietos, ¿cierto? Le puede también preparar estas galletitas ricas. Así que búsquese un lápiz, búsquese un cuadernito para que vaya anotando, ¿cierto? Esta receta en un ratito más. Así que les voy a dar un tiempecito para que usted busque, ¿cierto? Y esté preparadita y pueda entonces copiar, ¿cierto? Esta receta de galleta. Vamos a hacer, ¿cierto? Aquí un paréntesis, vamos a tener una meditación también, ¿cierto? De la palabra del Señor, para que usted también vaya meditando también, ¿cierto? Palabra del Señor. Vamos a leer aquí un salmo para que mientras usted busca, ¿cierto? Su cuaderno y su lápiz para que vaya anotando. Yo voy a leer un salmo mientras aquí para la meditación de la palabra del Señor. Dice así el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo visite? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Ese, ¿cierto? Es un mensaje, la palabra del Señor para meditación, ¿cierto? Para que usted lo medite también, ¿cierto? Las obras que el Señor hizo también. Así que yo creo que mientras leía, ¿cierto? Este precioso salmo, usted ya encontró un cuaderno y un lápiz para darle, ¿cierto? La receta entonces de galleta. Pero antes, ¿cierto? Vamos a orar para empezar este programa, para hacer todo lo que hemos de hacer en esta hora, ¿cierto? Y para que el Señor también nos guíe, ¿cierto? Con el poder de su Espíritu Santo. Vamos primeramente, ¿cierto? A ir a la presencia del Señor. Padre amado, Señor, en esta hora le doy gracias a Cristo Rey de la Gloria, bendito Dios, por estar en esta hora nuevamente aquí, Padre Dios del cielo, porque así usted lo ha permitido, Padre amado,
que pueda llegar un miércoles más hasta aquí, Padre mío, y poder venir a compartir, Padre, con los televidentes, Padre amado. Bendito Dios, y le pido, Padre Santo, una bendición especial para todos los televidentes que están en sintonía en esta hora, mi Dios. Gracias, Padre eterno, Dios del cielo, porque así es su voluntad, Padre Dios amado, así lo ha querido usted, así lo ha permitido, Padre amado. Y gracias por eso, mi Señor Jesús. Bendito eres, Padre mío, Dios del cielo. Bendigo este lugar también en el nombre de Jesús. Bendigo este lugar, Padre amado, Dios del cielo. Bendito Dios. Aquí, Padre, también a donde se entrega tu palabra, Padre mío. Gracias, mi Dios, por eso. Gracias, Padre Santo. Digno eres de toda honra, toda gloria y de toda alabanza. Gracias, Padre amado, y en su nombre, mi Cristo amado, en esta hora, Señor, empiezo, Señor, este programa, Padre mío, Dios amado, bendito Dios, y gracias, Señor, por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Vamos a dar entonces de inmediato la receta ahora, ¿cierto? Después de haber leído un trocito de la palabra del Señor para meditación, vamos a darle lectura ahora, ¿cierto? A esta receta, como decía, de galletas, para que usted la haga, ¿cierto? En su hogar. Si es muy buena, es muy rica esta receta, así que usted la hace en su hogar, ¿cierto? Y la vamos a dar entonces la receta. Creo que ya encontró un lapicito, un cuadernito, así que vaya anotando. Hoy día entonces tenemos las ricas galletas de limón. Sale de esta receta como 2,5, 3 docenas de galletas más o menos. Vamos a dar los ingredientes. 1 taza harina cernida, 1 taza azúcar flor cernida, 1,5 taza de avena, o sea, el quaker que le llamamos, ¿cierto? Avena, 2 cucharaditas de royal, o sea, el polvo, ¿cierto?, para hornear, 100 gramos de mantequilla, 1 cucharada jugo de limón y una ralladura, entonces, o sea, ralladura de un limón. 1 cucharada jugo de limón y ralladura de un limón bonito, ¿cierto? 2 huevos. También usted puede hacer, ¿cierto?, un glacé. El glacé lleva 1 taza de azúcar flor cernida, 1 cucharada jugo de limón. Ahora vamos, ¿cierto?, al procedimiento. Cierna juntos harinas, imperial, azúcar flor, mezcle con la avena, añada la mantequilla, ralladura de limón y el jugo del limón y los huevos uno a uno. Mezcle bien sin amasar. Deje reposar la mezcla en refrigerador, luego usleré, ¿cierto? Después que usted haya puesto a reposar, ¿cierto?, la masita en refrigerador, la saca, ¿cierto?, y después la uslerea sobre una tabla enharinada, dejando una hoja de masa de 4 a 5 milímetros de grosor. Ese es el grosor que tiene que dar la masa, ¿cierto? De 4 a 5 milímetros de grosor. Corte galletas del tamaño y forma deseado, ¿cierto? Como usted quiera cortarlas, por el tamaño que usted desee, ¿cierto? Y también si usted puede cortarlas con moldes, ¿cierto? Mucho mejor. Hay unos moldes navideños también muy bonitos para cortar galletas. Y el tamaño que usted desee cortarlas, sí. Pueden ser, ¿cierto?, no muy grandes, medias chicas, le rinden más, como usted guste, ¿cierto?, cortarla. Entonces usted la pone, ¿cierto?, a una lata de mantequillada a horno regular, 15 minutos solamente. Desprenda entonces de inmediato y deje enfriar y cubra con el glacé que preparó. El glacé entonces lleva, ¿cierto?, 1 taza de azúcar flor cernida, y usted le agrega 1 cucharada de jugo de limón y, si es necesario, un poco de agua para que no le quede dura la masa, o sea, el glacé, y mezcle bien hasta tener una pasta que se puede extender sin, ¿cierto?, que se escorra entonces de la galleta. No tiene que quedar el glacé entonces muy corrioso, ¿cierto?, y ni tampoco muy seco, para que pueda usted entonces extenderla bien, ¿cierto?, sobre las galletas. Es una galleta de limón muy rica y muy fácil también de hacer.
Ahí usted puede aprender también, ¿cierto?, a hacer el glacé. Como le decía, ¿cierto?, que el glacé también lleva, ¿cierto?, una taza de azúcar flor cernida y usted le agrega una cucharada de jugo de limón y, si es necesario, un poco de agua, ¿cierto? Mezcle bien hasta tener una pasta que se puede extender entonces sin que se corra. O sea, una pasta no muy seca ni muy tampoco corriosa. Estas entonces son, ¿cierto?, las ricas galletas de limón. Le voy a repetir para que usted, si le faltó copiar algo, los ingredientes: primero, una taza de harina cernida, una taza de azúcar flor cernida, una taza y media de avena, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 100 gramos de mantequilla, una cucharada de jugo de limón y ralladura de un limón, ¿ya? Y 2 huevos. Lleva también esta galleta, 2 huevos. Ahora hablábamos también, ¿cierto?, del glacé que usted puede también preparar. También lleva una taza de azúcar flor cernida y una cucharada de jugo de limón. El procedimiento: cierna juntos harina imperial, azúcar flor, mezcle con la avena, añada la mantequilla, la ralladura del limón y el jugo del limón y los 2 huevos uno a uno. Mezcle bien sin amasar. Esta masita no se amasa, solamente se mezcla nomás. Deje reposar la mezcla en refrigerador, luego usleré sobre tabla enharinada, dejando una hoja de masa de 4 a 5 milímetros o centímetros, algo de grosor, ¿cierto? Corte galletas del tamaño y la forma deseada que usted quiera, ¿cierto?, cortarlas. Las corta del tamaño y forma deseada que usted quiera. Y las pone entonces en una lata mantequillada a horno regular 15 minutos y después desprenda, ¿cierto?, de inmediato y deje enfriar y cubra con el glacé que usted preparó, ¿cierto? Y tiene las galletas, ¿cierto?, muy ricas. Le voy a repetir el glacé para que usted no se olvide. El glacé lleva entonces una taza de azúcar flor cernida, usted le agrega una cucharada de jugo de limón y si le queda medio seco es necesario un poquito de agua. Mezcle bien hasta tener una pasta que se pueda extender sin que se corra. Y esta entonces es, ¿cierto?, la rica galleta entonces que tenemos. Galletas navideñas, ¿cierto? Para, como les decía, si usted tiene niños, ¿cierto?, tiene niños, tiene nietos, tiene bisnietos por ahí, pues siempre las abuelitas andamos con los nietos y los bisnietos, ¿cierto? Y le hacemos cualquier cosita rica. Y si tienen y niñitos chicos, sus hijos también, mamitas que tienen niñitos todavía también, ¿cierto?, le prepara entonces estas ricas galletas que son muy riquísimas. Así que esa sería entonces, ¿cierto?, la receta, ¿cierto?, de las galletitas de miel, o sea, de miel, de limón. Ya me estoy confundiendo con la miel. La miel es tan rica también. Después vamos a tener otra receta por ahí también de otras galletitas, ¿cierto? Así que es entonces la receta de las galletas. Así que ahí estamos con la receta de las galletas. Si usted las copió, entonces alcanzó bien para tener unas ricas galletitas. Ahora entonces nos vamos, ¿cierto?, a lo primordial, que es la palabra del Señor. ¿Cierto? Es lo primordial a lo que venimos, ¿cierto? La palabra del Señor. Vamos a tener el mensaje, ¿cierto?, en el capítulo 12 de San Marcos, del versículo 28. Le damos lectura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió:
el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Los mandamientos, ¿cierto? Los que son más grandes, los mandamientos que Dios quiere, ¿cierto?, que estén en nosotros, como personas, como seres humanos, ¿cierto?, como hijos del Señor. Él quiere que estos mandamientos, ¿cierto?, estén en nosotros. Por eso, aquí dice la palabra del Señor, que se le acercó un escriba, ¿cierto?, y que los había oído disputar, o sea que estaban disputando seguramente, estaban hablando, estaban discutiendo, algo estaban haciendo, ¿cierto? Y sabía que les había respondido bien y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cierto? Le preguntaron a Jesús. Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea que hay, ¿cierto?, un solo Dios. No hay más dioses, ¿cierto?, en la tierra. No hay más dioses en el cielo, sino que es un solo Dios, ¿cierto? Hay un solo Dios. Por eso, ¿qué le dice? El Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. ¿Cierto? Que nosotros tenemos que amar a nuestro Señor, ¿cierto? Y tenemos que amarlo de todo corazón, ¿cierto? O sea que tenemos que entregarnos de llenos a nuestro Dios, amarle, ¿cierto? Como dice su palabra, el mandamiento, de todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, ¿cierto? Y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Este, dice, es el principal mandamiento, ¿cierto? Que nosotros tenemos que acatarlo, que tenemos que entenderlo, ¿cierto? De respetar a nuestro Dios, amarlo, ¿cierto? Como dice su palabra. Y después tenemos otro segundo mandamiento que es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amarás a tu prójimo, o sea que nosotros debemos de amar, ¿cierto?, a nuestro prójimo, ¿cierto? Tenemos que amarlo también. Bendito sea el Señor, son mandamientos, ¿cierto?, que el Señor nos da. Entonces el escriba, ¿cierto?, le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Esto le dijo, ¿cierto?, el escriba al Señor Jesucristo, ¿cierto? Por eso que le dice: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Habrá otro Dios fuera de nuestro Dios? Claro que no, porque Dios es único, Dios verdadero. Es el único Dios que tenemos, ¿cierto?, a quien adorar. Bendito sea el nombre del Señor, y a quien también respetar, ¿cierto? Porque Dios se merece todo respeto. Hay que honrarlo, hay que respetarlo, ¿cierto?, a nuestro Dios.
Y después dice la palabra del Señor, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Porque dice la palabra del Señor así, más que todos los holocaustos y sacrificios, porque antes, ¿cierto? Antiguamente, en la ley mosaica, ¿cierto? Hacían sacrificios a Dios, ¿cierto? Sacrificaban los animalitos y con eso, ¿cierto? Hacían holocaustos, hacían sacrificio a Dios, pero eso después ya, ¿cierto? Esa ley se derogó porque vino después ahora el Nuevo Testamento, ¿cierto? Estamos la gracia de Dios, ¿cierto? Y todo después cambió, ¿cierto? Todo eso quedó. Y todo cambió. Por eso que la palabra del Señor dice bien clarito que amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios que se hacían antes, ¿cierto? Porque esas cosas ya no corren con Dios de hacer sacrificios, ¿cierto? Presentar sacrificios hacia Dios. Ahora ya no. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a ir también, ¿cierto?, aquí compartiendo la palabra del Señor. Ahora vamos a ir, ¿cierto?, al libro de Lucas, el capítulo 10. Aquí también el Señor nos habla algo, ¿cierto?, respecto a lo que estamos leyendo. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una pregunta que le hizo, ¿cierto?, intérprete aquí de la ley, ¿cierto? Le hizo una pregunta al Señor para probarle, ¿cierto? Y le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una pregunta que le hace, que cómo él podía, ¿cierto?, heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Primer mandamiento, ¿cierto?, que él tenía que hacerlo y tenía que cumplirlo entonces para poder heredar, ¿cierto?, la vida eterna. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, que este varón que le preguntó al Señor tenía que cumplir con estos mandamientos, ¿cierto?, para poder heredar la vida eterna, y más le dice, bien ha respondido, haz esto y vivirás. O sea, que si él cumple, ¿cierto?, con estos mandamientos y lo hace, vivirá y tendrá vida eterna, ¿cierto?, y vida para siempre. Bendito sea el nombre del Señor, porque él hizo la pregunta aquí al Señor, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y el Señor le respondió que tenía que cumplir con estos mandamientos, ¿cierto?, para que él pueda entonces heredar, ¿cierto?, la vida eterna. Por eso que le dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Le hizo una pregunta a Jesús, porque no sabía, ¿cierto?, de qué prójimo estaba hablando Dios, ¿cierto? Y le hace la pregunta aquí porque él no sabía, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. O sea que este samaritano fue el único que fue movido a misericordia, ¿cierto?, a rescatar a aquella persona, ¿cierto?, que
había caído entonces en manos de ladrones, el cual, cierto, le habían despojado de todo lo que llevaba, le hirieron, se fueron y dejándole medio muerto, botado en el camino. Fue el único, cierto, que tuvo misericordia entonces de esta persona, que ahí él cumplió al tiro con este mandamiento que dice: amarás a tu prójimo, ¿cierto? Más los que pasaron, porque primero dice la palabra del Señor que pasó un sacerdote, lo miró y pasó de largo, no lo socorrió. Después pasó un levita, llegando cerca de aquel lugar, también lo miró y pasó de largo. Después pasó el samaritano, ¿cierto?, que iba de camino y lo vio y fue movido entonces a misericordia. Este samaritano entonces fue movido, ¿cierto?, a misericordia, el único que se preocupó de aquella persona que estaba tendida en el suelo, ¿cierto?, herido, despojado de sus cosas, y él fue el único, ¿cierto?, que se preocupó entonces y levantó, ¿cierto?, a su prójimo, lo vio ahí a donde estaba, que fue el único entonces movido a misericordia. Y acercándose, entonces dice que vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hasta lo recogió, ¿cierto? Tuvo misericordia de él, lo levantó, lo llevó y lo cuidó más encima, ¿cierto? Hasta que esta persona entonces estuviese bien, ¿cierto?, de las heridas que le había hecho los ladrones que lo habían asaltado, ¿cierto? Entonces dice la palabra del Señor que otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero a donde había llevado, ¿cierto?, al herido, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Qué amor al prójimo, ¿cierto? Qué misericordia tuvo para con el prójimo que estaba allí tirado, ¿cierto?, en el camino. Bendito sea el Señor. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor, ¿cierto? Lo mandó entonces Jesús que vaya y haga lo mismo que había hecho aquel samaritano, ¿cierto?, que había tenido entonces misericordia, ¿cierto?, de esta persona que estaba herida, tirada en el camino allí, ¿cierto?, que lo habían herido los ladrones, que lo habían encontrado, ¿cierto?, lo habían despojado de sus cosas y más encima lo dejaron botado en el camino. Bendito sea el nombre del Señor, ¿cierto? Ahora vamos a ir también al libro de Deuteronomio. También vamos a tener ahí, ¿cierto?, una lectura también de la palabra del Señor. Vamos a ir concordando. Aquí, ¿cierto?, entonces, Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a tener la lectura aquí, como dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vuelve a repetir la palabra del Señor, ¿cierto? Concordamos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Vuelve a repetir, ¿cierto?, la palabra del Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mandamiento, ¿cierto?, de nuestro Dios. Le habla aquí, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hoy día también existe el pueblo, ¿cierto?,
de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Le vuelve a decir entonces: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Bendito sea el nombre del Señor, ¿cierto? Los mandamientos que nos da entonces nuestro Señor Jesucristo. Ahora también vamos a ir concordando, ¿cierto? Aquí mismo en Deuteronomio, el capítulo 4, también, ¿cierto?, que nos da también aquí la palabra del Señor, el Deuteronomio, ¿cierto?, 4, el verso 35, que nos habla aquí la palabra del Señor también. A ti te fue mostrado, y para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. La palabra del Señor, ¿cierto? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios, ¿cierto? No hay más Dios, solamente es uno. Uno, ¿cierto?, es nuestro Dios. También tenemos, ¿cierto?, en Oseas 6:6, también aquí nos habla la palabra del Señor, en el libro de Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Clara la palabra del Señor, ¿cierto? Porque misericordia quiero y no sacrificio. O sea que Dios ya no vive, ¿cierto?, de sacrificio ni de holocaustos. Por eso que dice la palabra del Señor: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es lo que pide, ¿cierto?, el Señor, nuestro Dios. Ya no vivir, ¿cierto?, como le decía, que en el antiguo tiempo, ¿cierto?, antes de Cristo, hacían sacrificios, ¿cierto?, y holocaustos a Dios. Pero eso después ya, ¿cierto?, cuando llegó el Señor Jesucristo, ¿cierto?, y ya hubo una nueva vida, cambió todo, ¿cierto?, y eso después se derogó. Por eso que el Señor habla aquí claramente después en el Nuevo Testamento y empieza a hablar de los nuevos mandamientos, ¿cierto? Y ya no holocaustos ni sacrificios, porque Dios quiere, ¿cierto?, que le sirvamos o que le amemos de todo corazón, ¿cierto?, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Eso es lo que Dios quiere ahora, ¿cierto?, entonces, de nosotros, ¿cierto?, o digamos del ser humano, ¿cierto? Lo que Dios quiere es eso. Ahora, ¿cierto?, después como cambió todo, cambiaron los mandamientos, cambió todo después cuando ya el Señor, ¿cierto?, nuestro Dios ya nació, digamos, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Sabemos que Él nació también y ya vino y se cambió todo, ¿cierto?, lo que se tenía entonces que hacer. Vamos a dar aquí, ¿cierto?, también después de haber leído esto, vamos a dar una pequeña reseña, ¿cierto?, aquí, también de lo que fue el nacimiento, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Le damos lectura aquí en Mateo, ¿cierto?, capítulo 1, verso 18. Dice la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José,
hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, pero traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre entonces Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, ¿cierto? Pero de ahí, cuando él, ¿cierto?, iba a nacer, también tuvo unas visitas, ¿cierto?, que fueron los magos, los reyes magos, ¿cierto? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estaba cierto una profecía de cuando iba a nacer entonces el Señor Jesucristo. Por eso le dice así, ¿cierto? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estaba refiriéndose, ¿cierto?, al Salvador del mundo, a saber, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo, porque Él entonces, ¿cierto?, era el que venía a guiar el pueblo, a apacentar el pueblo de Israel, ¿cierto? Pero más dice entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Bendito sea el nombre del Señor, ¿cierto? Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Ve? De aquí, cierto que, de aquí a donde se tomaron después, cierto, para los regalos navideños, porque como fueron a donde, por eso que le decía anteriormente, cierto, cuando le hablaba de la natividad de Cristo, cierto, de que esta fiesta la navideña, cierto, la Navidad es para los niños, más para los niños, ¿cierto? Porque ellos son los que más se gozan con sus presentes, ¿cierto? Que se le hacen, y le gustan también mucho las golosinas también a los niños, ¿cierto? Entonces de aquí salió, ¿cierto? Cuando le llevaron entonces al niño Jesús, le llevaron presentes, o sea, le llevaron regalos, ¿cierto? Estos reyes magos que llegaron, ¿cierto? Y le ofrecieron oro entonces, incienso y mirra. Pero siendo avisados por la revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. O sea que se fueron por otro camino. ¿Por qué? Porque al niño Jesús lo perseguían, ¿cierto?, para matarlo. Cuando él nació lo perseguían para matarlo. Y este varón, ¿cierto?, era un rey, el rey Herodes, que perseguía, ¿cierto?, a los niños.
Y acá podemos ver que dice, después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Este rey, cierto, Herodes perseguía a Jesús para matarlo, cierto, al niño Jesús y a su madre. Pero como el ángel de Dios, cierto, los guiaba, ellos se fueron entonces a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel llora a su hijo, y no quiso ser consolada porque perecieron, porque Herodes había muerto, cierto, todos los niños, había mandado a matar todos los niños, porque al que perseguía era el niño Jesús. Pero como no era la voluntad de Dios así, que Jesús, cierto, fuera muerto cuando era niño, porque Él venía a salvar al mundo, cierto, era el Salvador del mundo, y no podía entonces Él morir en aquel tiempo, ¿cierto? Porque no estaba permitido por su Padre, por Dios, que fuese así, ¿cierto? Entonces Él fue salvado, pero dice después que después de muerto, dice Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación, en sueño se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Por eso que se dice, cierto, Jesús de Nazaret, porque ahí fue y habitó, para que se cumpliese entonces lo que fue dicho por los profetas que había de ser llamado Nazareno. Por eso que se llama, cierto, Jesús Nazareno, cierto, porque él fue entonces y se crió y creció, cierto, en Nazaret. Por eso todo, cierto, le dice Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret, ¿cierto? Y esta entonces, ¿cierto?, es una pequeña reseña entonces, ¿cierto?, de cómo fue engendrado el Señor Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿cierto?, en María Virgen. Y después nació, fue visitado, ¿cierto?, por los Reyes Magos, y después fue perseguido entonces por el rey Herodes, porque lo que quería era matarlo, ¿cierto?, matar al Salvador del mundo, porque Dios mandó a su Hijo, ¿cierto?, para salvar al mundo, el Salvador del mundo, pero como Herodes no quería eso, ¿cierto?, el rey Herodes, entonces él mandó, ¿cierto?, a buscarlo para matarlo, pero como no era la voluntad de Dios así, de que su hijo, ¿cierto?, lo matase, muriera así niño, porque tenía que cumplirse todo, ¿cierto?, lo que Dios había previsto, ¿cierto?, con su Hijo Jesús, ¿cierto?, porque Él lo mandó a rescatar lo que se había perdido, lo que estaba perdido en el mundo, ¿cierto? Ahí lo mandó entonces a su Hijo, entonces tenía que cumplirse, tenía que el niño crecer, ¿cierto?, tenía que hacerse hombre y que se cumpliesen todos, ¿cierto?, las leyes, todo lo que estaba predestinado, ¿cierto?, para nuestro Señor Jesucristo. Esto entonces, ¿cierto?, es el nacimiento y todo lo que pasó con el niño Jesús cuando era pequeñito, ¿cierto? Entonces, como les decía, que todos los regalos que se hacen hoy día salió entonces de aquí, de cuando los Reyes Magos le llevaron, ¿cierto?, los presentes entonces
al niño Jesús cuando el niño, cierto, estaba recién nacido. Bendito sea el nombre del Señor, ¿cierto? Entonces, esto sería una pequeña reseña, ¿cierto? Y lo que leímos antes, también la palabra del Señor, los mandamientos de Dios, ¿cierto? También amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Esos son los mandamientos principales, ¿cierto? Que Dios nos tiene, lo que Dios quiere, ¿cierto? De cada uno de nosotros, de cada ser humano, ¿cierto? Y no hay otro Dios, como decía la palabra del Señor. Hay un solo Dios, no hay más dioses a quien venerar, ¿cierto? A quien clamar, solamente hay un solo Dios. Dios entonces es uno. Así que el Señor les bendiga entonces, televidentes que están en sintonía en esta hora, ¿cierto? Han escuchado todas las reseñas también, ¿cierto?, de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como decía, estamos en el mes, ¿cierto?, ya a la víspera de la Navidad. Así que el Señor les bendiga entonces a cada uno de ustedes, y aquí ya estamos dando cierto término entonces a este su programa, Rompiendo Fortalezas. Así que el Señor les bendiga, y el Señor, si lo permite, estaré nuevamente junto a ustedes, ¿cierto?, este otro miércoles. Como les decía, hoy día estamos miércoles 4, entonces, de diciembre, y se van pasando los días, y se va pasando el mes, y se nos va el año. Entraremos, si Dios así lo permite, ¿cierto?, si es su voluntad, al 2020. Así que el Señor les bendiga entonces a cada uno de ustedes, y gracias por estar en sintonía en esta hora, ¿cierto?, por su paciencia que tienen de escuchar, ¿cierto?, escuchar palabra del Señor, y también, ¿cierto?, copiar las recetas. Así que el Señor les bendiga entonces, y hasta el próximo miércoles, y muy buenas tardes. San José de Alcudia presentó Ministerio Rompiendo Fortaleza, con la conducción de María Inés Ojeda. Será hasta un próximo programa.